Medida de Lebesgue. Ya estamos en posición de dar una construcción relativamente simple de esta medida. Hemos trabajado un gran recorrido para llegar hasta aquí. Recordemos algunos de los elementos que vamos a utilizar en esta sección. Primero, J le llamamos al álgebra de conjuntos de la forma que está escrita aquí. Uniones finitas de intervalos semiabiertos, semicerrados, de esta forma, en donde los intervalos pueden ser intervalos infinitos, es decir, intervalos no acotados, es decir, abusando de la notación, AI y BI pueden ser menos infinito o infinito, respectivamente. El segundo elemento necesario es que definimos una función L sobre esta álgebra J. Recordemos, esta es una álgebra, no es una sigma álgebra. Vimos que no era sigma álgebra. Una función que de hecho demostramos que es una medida sobre esta álgebra y que está definida de la siguiente forma. La función L de longitud sobre un conjunto del álgebra es la suma de los intervalos de las longitudes de los intervalos de cada uno de los intervalos A y BI, siempre que tengamos una representación del elemento construida a partir de intervalos ajenos. Vimos que siempre es posible encontrar una representación de elementos de J. Bueno, el camino natural es el de aplicar el teorema de extensión de Kara-Teodori. Entonces, a partir del teorema de Kara-Teodori, nosotros podemos extender la medida o premedida, como hemos llamadole también L, a una función L estrella definida sobre una sigma álgebra J estrella a los reales no negativos de modo que L estrella es una medida y J estrella es una sigma álgebra. La sigma álgebra es una sigma álgebra que contiene a el álgebra original J. Aún más, la medida L es una medida sigma finita. ¿Por qué? Bueno, porque es claro que podemos cubrir a R. Recordemos que en este caso el conjunto base son los números reales. Aquí estamos trabajando en este conjunto base. Entonces podemos cubrir a R con una unión no numerable de intervalos A y BI, ajenos o no, no importa, de modo que la medida L de cada uno de estos intervalos sea finita. La medida de cada uno de estos intervalos, por definición, es la longitud de dicho intervalo. Entonces, al ser L una medida premedida sigma finita, por el teorema de extensión de Hahn que vimos la última ocasión, implica que la extensión L estrella que hemos obtenido aquí, esto implica que esta extensión es única. Es decir, la medida L estrella es la única medida que extiende a la medida L definida en J. En resumen, lo que hemos obtenido es el siguiente espacio de medida.
R con la sigma álgebra J estrella de conjuntos L estrella medibles y la medida L estrella. Este es un espacio de medida en donde a L estrella se le suele llamar la medida de Lebesgue y a J estrella es la sigma álgebra de conjuntos Lebesgue medibles. Ahora, hay una consideración extra que debemos de hacer. Tenemos el álgebra J y la sigma álgebra J estrella. Muchas veces en la práctica, los elementos de J estrella que están definidos, recordemos, por la propiedad de Kara-Teodori, esta propiedad que es de separación de conjuntos con la medida exterior, es difícil de manejar en la práctica. Entonces es conveniente encontrar una sigma álgebra intermedia en donde, por supuesto, también va a estar definida L estrella y la vamos a restringir nuevamente. Recordemos que L estrella estaba definida en todos lados y una primera restricción se hizo para obtener J estrella, pero podemos restringirla una vez más para obtener algo un poco más manejable. La sigma álgebra natural para hacer esto es una sigma álgebra que contenga J y que potencialmente sea más pequeña que esta otra. Nosotros tenemos un nombre para la sigma álgebra más pequeña que contiene a J, y es precisamente la que estudiamos en la primera parte del curso, la sigma álgebra generada por J. Esta sigma álgebra, por definición, contiene a J y es la sigma álgebra más pequeña que contiene a J. Entonces, si esta es otra sigma álgebra que contiene a J, lo cual sabemos, a fuerzas debe de estar contenida aquí adentro. Es una álgebra intermedia, podrían ser iguales, no sabemos. Bueno, entonces la siguiente pregunta es, ok, ¿podemos ahora restringir L estrella, la medida de Lebesgue, a esta sigma álgebra y trabajar con ella en vez de quedarnos con la completa? ¿Tendrá sentido? Antes de resolver estas preguntas, tratemos de ver quién es esta sigma álgebra. Proposición 3.1. La sigma álgebra generada por el álgebra J es precisamente la sigma álgebra de Borel, definida en la definición 1.9. Vayan a verla si no recuerdan. Demostración. Para establecer la igualdad de estas dos colecciones de conjuntos, basta ver que los conjuntos que generan a una están en la primera y los conjuntos que generan la primera están en la segunda. Es decir, los conjuntos que generan a la sigma álgebra generada por J, por supuesto, son uniones finitas de intervalos A, B. Es decir, los conjuntos, esta familia está generada por intervalos de la forma A, B. De forma similar, la sigma álgebra de Borel, vimos que es la sigma álgebra generada ya sea por todos los abiertos, todos los cerrados, etc. En particular, basta tomar los conjuntos abiertos. Esta está generada por los abiertos en R. Así que debemos ver que todo conjunto abierto está aquí y que todo intervalo de esta forma está acá. Todo abierto está en sigma de J.
Sabemos que un conjunto abierto en R es unión numerable de abiertos. De hecho, es unión numerable de intervalos abiertos. Podemos pensar que podemos tomar elementos en el conjunto. Para ellos existe una bola completamente contenida ahí y unir todas estas bolas. En el peor de los casos, será una unión no numerable. Todo abierto es una unión numerable de intervalos abiertos. Es un resultado bien conocido. Y al mismo tiempo, todo intervalo A, B es de la siguiente forma. Lo podemos escribir como la unión numerable de intervalos de este tipo: A, B, más 1 entre n cerrado. En donde cada uno de estos pertenece a sigma de J, por supuesto. De hecho, pertenece a J, pero pertenece a la sigma álgebra. Como es una sigma álgebra, la unión numerable de elementos de sigma de J está en sigma de J también. Entonces, este elemento también está en sigma de J. Y una unión numerable de abiertos y una unión numerable de intervalos abiertos también está en sigma J. Por lo tanto, el abierto tiene que estar en sigma J. Dos, debemos mostrar que todo intervalo de esta forma pertenece a la sigma álgebra de Borel en R. Bueno, esto es claro de que si tenemos un intervalo de esa forma, lo podemos escribir como la intersección numerable de los intervalos abiertos dados por A, B más 1 entre n. Cada uno de estos es un intervalo abierto, por lo tanto están en la sigma álgebra de Borel. Tenemos una intersección numerable, por lo tanto esta intersección está en la sigma álgebra de Borel también, por ser sigma álgebra. Y con esto concluimos que este intervalo pertenece a la sigma álgebra de Borel. Entonces, como los conjuntos generadores de este están acá y los generadores de este están acá, por supuesto que las sigma álgebras generadas coinciden. De modo que los espacios de medida que obtenemos son dos, pero ya están relacionados. Tenemos a R, la sigma álgebra de conjuntos Lebesgue medibles, y L estrella, y tenemos a R con la sigma álgebra de Borel y L estrella restringida a esta sigma álgebra de Borel. Tenemos estos dos espacios de medida. Bueno, muchas veces cuando consideramos esta restricción, la denotamos con otra letra para denotar esto. Y bueno, utilizaremos en este curso lambda. Voy a repetir los nombres, aunque las dos son medidas de Lebesgue. En este caso esta es la medida de Lebesgue restringida, que muchas veces no se dice que se está considerando esa. Incluso se le llama medida de Lebesgue a la restringida y ni siquiera se habla de esta otra. Pero lo importante es distinguir aquí que estos son los conjuntos Lebesgue medibles, mientras que los conjuntos en esta sigma álgebra, la sigma álgebra pequeña,
son los Borel medibles. En cualquier caso, la medida L estrella definida en toda J estrella o lambda, que es la restricción de L estrella solamente a los elementos de B, se llama la medida de Lebesgue. A veces se le llama medida de Borel para hacer énfasis en que está restringida, pero es más común llamarle medida de Lebesgue. Ahora, esto no vamos a ver la demostración del siguiente hecho, pero la pueden encontrar en los libros de análisis usuales, por ejemplo en el Rudin, que dice lo siguiente. La restricción no es tan grave como uno pensaría, puesto que se satisface la siguiente propiedad. Resulta ser que todo conjunto Lebesgue medible acá está contenido en un conjunto Borel medible de la misma medida. En otras palabras, la información, lo que obtenemos al considerar conjuntos Lebesgue medibles, es esencialmente la misma que los Borel medibles, y esta es una sigma álgebra mucho más cómoda y fácil de trabajar. Empezando porque está generada por los conjuntos abiertos. Ahora, un poco de discusión acerca de la medida de Lebesgue. ¿Qué la hace tan especial? Hablamos que es una extensión de la medida L y es la única extensión de la medida L. ¿Pero qué la hace tan especial? La medida de Lebesgue, de ahora en adelante me voy a trabajar solamente con lambda. La medida de Lebesgue es especial porque respeta, satisface aquellas propiedades que esperaríamos de una medida. Idealmente, nos gustaría que una medida, primero, esté definida en todo subconjunto de los reales. También nos gustaría que la medida de un intervalo sea la longitud del intervalo. También esperamos que, como hemos discutido, que la medida sea sigma aditiva. Y también esperamos que la medida de un conjunto no cambie bajo translaciones. Es decir, que sea invariante bajo translaciones. ¿Qué quiere decir que sea invariante bajo translaciones? Bueno, que si yo tengo, por ejemplo, el intervalo A más 1, abierto, cerrado, no importa, entonces la medida de este intervalo sea, que claramente tiene longitud 1, sea lo mismo que la medida del intervalo del 0 al 1, es decir, 1. Que no importa, y este intervalo es el trasladado, es este otro trasladado y viceversa. Uno es traslación del otro. En la construcción, la medida que hemos obtenido no satisface estas cuatro propiedades. Se tuvo que sacrificar la primera para poder obtener estas cuatro. Sabemos que como lambda es extensión de la medida L, y la medida L efectivamente le asigna a cada intervalo su longitud, entonces cumple
2. Sabemos que es sigma aditiva, demostramos que es una medida. Falta ver que lambda es invariante bajo traslaciones. Y sabemos que no está definida en todo el espacio. Bueno, potencialmente no. Y ahorita en un momento también lo vamos a ver. Sin embargo, aquello que cumple es lo mejor que se puede obtener para una medida en R y nos basta para construir otros conceptos. Así que veamos la invarianza de la medida bajo traslaciones y discutamos el por qué no está definida en todo subconjunto de los reales. Proposición 3.2. La medida de Lebesgue es invariante bajo traslaciones. Es decir, si A es un conjunto Lebesgue medible y A es cualquier número real, entonces la medida de A coincide con la medida de A trasladado por A. ¿Cómo se define el conjunto A trasladado por A o la traslación de A bajo A? Es este conjunto. Notemos que el X se está moviendo y a cada X, cada elemento del conjunto A, lo estamos trasladando a unidades. Bueno, lo primero que observamos es que la traslación se satisface para los elementos del álgebra J. La invarianza de traslación es claro para elementos de J. En efecto, si tomamos un intervalo arbitrario de esta forma, entonces la medida de este intervalo C D trasladado, por definición, ¿qué es? Bueno, si trasladamos a este intervalo a unidades, nos queda un intervalo de la forma C más A, D más A, que por definición la medida de este intervalo es la longitud de este intervalo, es decir, D menos C, que es precisamente la medida del intervalo original C y D. Esto, por supuesto, se extiende a uniones finitas de intervalos de este estilo, por lo tanto, sobre J, la invarianza se satisface. Pero debemos mostrarlo para todo el conjunto de Borel y, de hecho, para todo Lebesgue medible podemos hacerlo. Entonces, dado que lambda, como lambda dijimos que era la medida L estrella restringida a la sigma álgebra de Borel, vamos a demostrarla de una vez para todo elemento de J estrella. Vamos a demostrar esa invariancia para todo elemento de J estrella y una vez que lo hagamos, como consecuencia se valdrá para la restricción y los elementos de la sigma álgebra de Borel. Bueno, trabajemos con la medida exterior por un momento. Sea A un subconjunto arbitrario de R. Entonces aquí déjenme poner subconjunto de R arbitrario. Y consideramos una cubierta arbitraria de A, en donde En son elementos de J. La técnica es la que hemos usado en otras demostraciones. Entonces, lo que tenemos es que A está contenido en la unión de los En's. Y notemos que esto es equivalente a que la translación de A esté contenido en la unión de las translaciones de cada elemento de la cubierta. En otras palabras, cada cubierta de A trasladada es una cubierta de la translación de A. Por lo tanto, esto implica que la medida, de hecho la suma de las medidas de estos ENs
primero, coincide todos estos, coincide con la suma de las medidas de los ENs más A. ¿Por qué? Porque lambda en elementos de J coinciden, es lo que vimos aquí arriba. En J, lo que está diciendo esta primera parte es que en J, lambda es invariante bajo translaciones. Dada una cubierta de A, la translación de las cubiertas es una cubierta de la translación de A. Y esto es un sí, solo sí. Por lo tanto, la suma de las medidas de todas las cubiertas, la suma de las medidas de todos los ENs, coincide con la suma de las medidas de las translaciones, puesto que cada EN pertenece a J, y sabemos que en J, lambda es invariante bajo translaciones. Y esto es para cualquier cubierta, para cubiertas arbitrarias. Por lo tanto, si yo tomo el ínfimo sobre todas las cubiertas EN, cubiertas de A, dado que cada cubierta de A le corresponde una cubierta de su translación, entonces es lo mismo que tomar el ínfimo sobre todas las cubiertas de las translaciones de A. Luego entonces, esto es precisamente la medida exterior. Le voy a llamar lambda estrella simplemente para recordar, de la translación de A, que son los que estamos cubriendo de este lado, y de este lado tenemos la medida exterior de A. Lambda estrella o L estrella, no importa, son el mismo objeto. Entonces, lo que esto muestra es que la medida exterior coincide en un conjunto y su translación. Lo único que resta ver es que no lo sabemos, es que dado un conjunto A en J estrella, su translación sigue estando en J estrella. Y entonces, la restricción de la medida exterior a J estrella satisface la propiedad que estamos indicando. Basta probar entonces que si A es un conjunto en J estrella, entonces su translación está en J estrella también. Insisto, ¿por qué es necesario probar esto? Lo que hemos probado hasta ahora es que la medida exterior, que recordemos está definida como el ínfimo de todas de estas expresiones sobre todas las cubiertas de un conjunto, y la medida exterior sabemos que está definida sobre cualquier subconjunto de R, lo que hemos probado es que la medida exterior es invariante. Pero para que todo esté bien definido respecto a cómo lo queremos nosotros decir, necesitamos mostrar que si un conjunto está en A, su translación es medible y su medida coincide. Probemos el recuadro negro de aquí arriba. Probemos que si A está en J estrella, entonces la translación de A está en J estrella también. En otras palabras, que la sigma álgebra J estrella es invariante bajo translaciones de conjuntos. Para ello vamos a utilizar los resultados auxiliares dados por estas dos propiedades de translaciones, que son tarea. Verifiquen estas igualdades de conjuntos. Si C y D son cualquier par de subconjuntos de R y A es un número real, entonces la translación de un conjunto, el complemento de la translación de un conjunto es igual a la translación del complemento, y que la intersección de un conjunto con la translación de otro es lo mismo que intersectar el conjunto sin trasladar, trasladando el otro en la dirección opuesta y después regresándolo, volviéndolo a trasladar del lado derecho. Bueno, debemos mostrar que A más A es la translación de A, está en J estrella. ¿Cómo vemos que algo está en J estrella? Mediante la propiedad de Kara-Teodori, la de separación de conjuntos. Así que debemos ver que este conjunto separa bien a cualquier otro.
sea E un subconjunto arbitrario de R. Entonces, la medida exterior la voy a denotar, la voy a seguir denotando con lambda estrella. Consideramos la siguiente suma. La medida exterior de E intersección A más A, esta traslación, más la medida exterior de E intersectado con el complemento de esta intersección, es que aquí voy a utilizar los resultados de la tarea. Primero, ok, me queda, esto es lambda estrella de E. Aquí tengo un conjunto intersectado con una traslación, entonces me queda que es E menos A intersectado con A trasladado nuevamente, y entonces voy a poner un corchete mejor de este lado. Tengo aquí este corchete, estoy utilizando el inciso 2, más lambda estrella de E intersección. ¿Quién es el complemento de esta traslación? Por inciso 1 me queda A complemento trasladado. Después sabemos que lambda estrella es, por esta razón, es invariante bajo traslaciones. Entonces noten cómo tenemos aquí la traslación de un conjunto, y utilizando esa invarianza me queda que esto es simplemente E menos A intersectado con A. Me estoy deshaciendo de esta traslación de aquí. Más, y aquí aplico nuevamente el inciso 2. Estoy intersectando un conjunto con la traslación de otro, y esto es entonces el conjunto trasladado en la dirección opuesta, intersectado en este caso con A complemento, y todo esto trasladado hacia este lado. Bueno, debí de haberle puesto mejor corchetes para que se vea similar al otro término. Aquí voy a volver a usar la invarianza y me queda lambda estrella de E menos A intersectado con A complemento. ¿Qué hago de este lado? Bueno, voy a utilizar... no, así lo voy a dejar. Lambda estrella E menos A intersectado con A. Y entonces esto, por definición, es lambda estrella de ¿quién? Fíjense, tengo un conjunto intersectado con A más el mismo conjunto intersectado con A estrella. Esto es, por definición, la medida exterior de E menos A, que otra vez sabemos que es invariante bajo traslaciones, solamente que tenemos aquí una traslación en la dirección opuesta, y esto es lambda estrella de E. En otras palabras, lo que hemos demostrado es que esta suma, lambda estrella de esto, es lambda estrella de E. Por lo tanto, el conjunto que aparece aquí, A más A, separa bien a los conjuntos y pertenece a J estrella. Esto implica que si A, aquí estamos utilizando, ok, no lo dije, pero en esta parte estamos utilizando, pues A es J estrella medible. Por esa razón, el A es de esta línea nos da esta, porque el A sí separa bien el conjunto, y por eso podemos recuperar simplemente aquí lambda estrella de E menos A. Entonces lo que hemos demostrado es que si A está en J estrella, cualquier traslación de S está en J estrella también. Con esto terminamos la demostración de este teorema. Insisto, lo que primero hicimos fue verificar que en J la invarianza se da bajo traslaciones. Después mostramos que la medida exterior definida para cualquier subconjunto en R es invariante bajo traslaciones. Y por último mostramos que la sigma álgebra es cerrada bajo traslaciones también. Por lo tanto, la restricción de la medida exterior a J estrella
sigue siendo invariante bajo traslaciones. Así que del álgebra J tenemos que está contenida en una sigma álgebra, en la sigma álgebra de Borel, que de hecho vimos que es la sigma álgebra generada por J, y esta a su vez está contenida en la sigma álgebra de conjuntos Lebesgue medibles. Sin embargo, ¿recuerdan la condición 1 que les dije que, que la medida de Lebesgue no cumple? Es decir, que lambda no está definida en todo subconjunto de R, en el conjunto potencia de R. Es decir, lo que estoy diciendo es que la sigma álgebra de conjuntos medibles está contenida propiamente en el conjunto potencia de R. Eso implica, entonces, lo que estoy diciendo es que existen conjuntos de R que no son medibles. Que no sean medibles significa no que tengan medida infinita, sino que no hay forma de asignarles una medida que sea consistente con lo que hemos construido hasta ahora. La construcción de estos conjuntos suele ser un poco engorrosa. Vamos a ver la construcción de un tipo de estos conjuntos que se llaman conjuntos de Vitali. Estos son conjuntos no medibles de R. Es decir, existen conjuntos no medibles de R. Así que empecemos considerando el intervalo 0, 1, abierto por la izquierda, cerrado por la derecha. En este conjunto vamos a definir la siguiente relación. X está relacionado con Y en este intervalo. Si solo si existe un racional Q tal que X sea Y más Q. Como tarea, demostrar que esta relación es una relación de equivalencia. Verifíquenla, por favor. Si esta es una relación de equivalencia, sabemos entonces que tenemos clases de equivalencia y de hecho la implicación de esto es que cada número en este intervalo pertenece a alguna de las clases, o en otras palabras, si unimos todas las clases de equivalencia, aquí la unión es sobre todas las clases de equivalencia que existan respecto a esta clase de equivalencia, vamos a obtener este intervalo. O en otras palabras, cada elemento de aquí pertenece a alguna clase de equivalencia. Esta es la parte más importante, tal vez, de esta construcción. Vamos a utilizar el axioma de elección. Es la existencia de conjuntos no medibles de R depende del axioma de elección. Entonces, por el axioma de elección, construimos un conjunto E de hecho, tomamos un elemento en cada una de estas clases y los juntamos en un conjunto que vamos a llamar E.
el conjunto E satisface lo siguiente. 1. Si agarro dos elementos en E distintos, entonces pertenecen a clases distintas, es decir, la clase de donde pertenece, a la que pertenece el primero, es distinta a la clase de donde pertenece el segundo. Y 2, si yo uno las clases a la que pertenecen los elementos de E, recupero el intervalo original. ¿Por qué? Porque estoy agarrando un elemento de cada clase, un representante de cada clase. Bueno, por otro lado, consideremos lo siguiente. Voy a considerar a todos los racionales en el intervalo abierto de -1 a 1. Este, por supuesto, es un conjunto numerable, puesto que Q es numerable. Al ser numerable, yo puedo enumerar a todos los elementos de este conjunto, es decir, todos los racionales del -1 a 1. Y me voy a fijar entonces en el conjunto enumerado de estos racionales, es decir, voy a etiquetar a cada uno de estos racionales sin repeticiones. Esto es un conjunto, no es una sucesión, es un conjunto. Entonces es AN. AN es una enumeración sin repeticiones de los racionales de -1 a 1. ¿Y qué quiere decir sin repeticiones? Que si los índices son distintos, entonces los racionales son distintos también. Voy a definir entonces el siguiente conjunto. Sea EN la translación del conjunto E por el racional AN. Yo digo que esta familia EN, esta familia de subconjuntos, es una familia disjunta. Vamos a probarlo. Vamos a hacerla por contradicción. Supongamos que existe un elemento Z en la intersección, en una intersección EN con EM, N y M distintos. Es decir, supongamos que la intersección es no vacía para dos de estos conjuntos. Entonces, si Z está en EN y si Z está en EM, significa que Z al estar en EN, que es esta traslación, significa que Z es de la forma X más AN para algún X en E y Y, pero también Z es de la forma Z es de la forma Y más AM para algún Y en E también. Porque cada uno de estos EN y M son traslaciones del mismo conjunto, pero con distinto racional. Es decir, esto implica que, pero este es el mismo Z, esto implica que X debe ser igual a Y más AM menos AN. Lo que estoy haciendo es igualando con Z y pasando
del otro lado restando la n. X tiene que ser de esta forma. Pero a ver, esto significa que X es igual a Y veces más este número, que este es un racional. Es decir, de acuerdo a la relación de equivalencia tenemos que dos números en el 0 a 1, y además, claro, X y Y pertenecen a E. Entonces, al pertenecer a E, pertenecen a alguna clase que son elementos del 0 a 1. Entonces, X y Y son números entre 0 y 1 que cumplen con esto otro, donde AM menos AN es un racional, porque sabemos que la resta de dos racionales es un número racional. Por lo tanto, esto implica que X y Y están relacionados. Pero si X y Y están relacionados, significa que pertenecen a la misma clase. Es decir, que la clase del X tendría que ser igual a la clase del Y. Pero esto no puede ser. Porque si... aquí es menos. Pero esto no puede ser. Porque si X y Y pertenecen a la misma clase, entonces, por 1, tenemos que... aquí me faltó, aquí le corregí, aquí tendría que ser distinto, X y Y distinto. Tenemos que P entonces Q, o sea, no Q, entonces no P. Si las clases son iguales, entonces los elementos tienen que ser iguales. Esto implica que los elementos tienen que ser iguales. Claro, o los elementos son iguales o no están en E, pero sí sabemos que están en E. Por lo tanto, solo queda que los elementos X y Y son iguales. Pero si X y Y son iguales, significa que AM menos AM es 0. Es decir, AM es igual a AN. Pero por construcción no tiene repeticiones esta enumeración de los racionales. Si los índices son distintos, AM y AN son distintos. En otras palabras, esto implicaría que N es igual a M y esto es una contradicción. Por lo tanto, tienen que ser disjuntos. Por último, veamos que el conjunto E no es medible, que es lo que queremos demostrar, es decir, que no está en J estrella. Para ver que no es medible, también lo haremos por contradicción. Supongamos que sí es medible. Vamos a definir el siguiente conjunto auxiliar. Sea U al conjunto que es la unión numerable por supuesto, de todos los conjuntos Cn, que recordemos son traslaciones del conjunto E. Son esas traslaciones. No, este no se ve, lo voy a cambiar de color. Bueno, primero notemos que dado que E estamos suponiendo que es medible, esto implica que En es medible también. ¿Por qué? Porque En es traslación de E. Vimos que acabamos de ver que si un conjunto es medible, entonces su traslación también es medible. Y por lo tanto, U es medible también. Recuerden, que un conjunto sea medible significa que pertenece a J estrella. U es medible porque es una unión numerable de conjuntos medibles a partir de lo que tenemos escrito aquí. Aún más, la medida de este E es que es igual a la medida de E más AN por la invarianza de bajo traslaciones. Es decir, esto es igual a la medida del En para cada N. Por otro lado, notemos lo siguiente. U está contenido, por un lado está contenido en el intervalo menos 1,2. ¿Por qué? Estoy uniendo
todas las posibles translaciones del E respecto de o por racionales en donde. Recordemos que como los AN son racionales en el menos 1 a 1, como AN están en menos 1 a 1, entonces al estar trasladando al conjunto E con ANs, lo más que podemos hacer es trasladarlo una unidad hacia la derecha o una unidad hacia la izquierda, es decir, sumarle 1, o lo peor que podríamos hacer es sumarle menos 1. Claro, AN nunca vale menos 1 y 1, pero se acercan todo lo que queramos a menos 1 y a 1. Y como el conjunto original E estaba contenido del 0 al 1, como el conjunto E está aquí adentro, entonces si al conjunto E lo trasladamos una unidad hacia la izquierda y una unidad hacia la derecha, obtenemos una especie de cota en donde sabemos que esas traslaciones tienen que estar completamente contenidas en el intervalo de menos 1 a 2. Y esto implica entonces que la medida del U por monotonía tiene que ser menor o igual que la medida de menos 1 a 2, el cual esta medida la podemos calcular porque es la longitud de este intervalo que tiene, por supuesto, longitud 3. Hemos obtenido pues una cota para la medida de U. Pero también tenemos lo siguiente. También resulta ser que el intervalo de 0 a 1 está contenido en U. ¿Por qué? Bueno, es fácil ver que probemos esta contención. Si X es cualquier elemento en este intervalo, entonces significa que X pertenece a alguna clase, vamos a llamarle la clase del Y, porque recordemos que la unión de todas las clases nos da el intervalo 0,1, es lo que teníamos escrito aquí. Entonces X, al ser un elemento en el 0 a 1, pertenece a alguna clase de algún Y. Y de algún Y, por supuesto, en E. Vamos a escoger el representante de esta clase que está en E. Pero esto implica, es decir, dado que X está en la clase del Y, significa que X está relacionado con Y. O en otras palabras, que X debe ser igual a Y más Q para algún número Q racional. Pero esto lo que implica es que este racional tiene que ser de la forma X menos Y, en donde X está en el 0,1 y Y también está en el 0,1. Entonces, a ver, ¿en dónde puede estar este racional? Si X está en el 0,1 y Y está en el 0,1, entonces el valor mayor que puede tomar este Q es cuando Q es lo más grande posible y Y es lo más pequeño. Es decir, cuando X toma el valor 1 y cuando Y toma el valor 0. Entonces, una cota superior de este Q es el número 1. ¿Cuál es el menor valor que podría tomar este Q? Bueno, cuando X valga lo más poquito que puede valer y Y sea lo más grande. Lo menor que puede valer X es 0 y lo más grande que puede valer Y es menos 1. 0 menos 1, entonces menos 1. Es decir, este Q es un racional en menos 1,1. Pero si Q es un racional en menos 1,1, significa que ese Q es precisamente un AN. Existe una N tal que Q es existe un N tal que Q es este AN. Pero esto implica que entonces X es igual a Y más este AN que existía. O en otras palabras, X está en EN. Por lo tanto, X está en la unión de todos ellos, que se llama U. Así probamos esta contención. ¿Cuál es la consecuencia de esta contención? Antes. Entonces,
Por monotonía, sí, antes. Por monotonía, esto implica que la medida del intervalo del 0 al 1 es menor o igual que la medida del u. Pero la medida de este intervalo la podemos calcular. Es 1. Es decir, la medida de u está acotada por debajo por el número 1. Ahora juntemos todo lo que hemos construido hasta ahora. Tenemos lo siguiente. 1 es menor que la medida del u. No le voy a poner paréntesis. Pero u es unión numerable de ENs. Pero sabemos que los ENs son disjuntos. Por lo tanto, por sigma aditividad, esta medida tiene que ser igual a la suma de las medidas de cada EN. Esto es por sigma aditividad. Por otro lado, sabemos que la medida de u, que aquí hay puras igualdades, tiene que ser menor. Y es más, déjenme ponerle acá. Menor o igual. Déjenme borrar este. Tiene que ser menor o igual a 3. Esto no es 3, Dios mío. Tiene que ser menor o igual a 3. Pero ¿qué pasa? Sabemos que para cada n, la medida del n es lambda de e. En otras palabras, fíjense, aquí estamos sumando un número numerable de términos, desde 1 hasta infinito, de una constante. Es decir, aquí yo podría, cada lambda n es lambda de e. Entonces yo tendría lambda de e por la suma del 1, desde n igual a 1 hasta infinito. Y aquí, esto es una gran contradicción. Porque vean, estamos sumando lambda de e más lambda de e más lambda de e. Un número numerable de veces. Numerable de veces. Y estamos diciendo que está acotada por arriba. Está acotada por arriba por el número 3. Por lo tanto, bueno, esto implica que lambda de e no puede ser positivo, porque si fuera un número positivo, esta serie, esta suma, no puede estar acotada por 3, porque es el mismo número sumado a un número numerable de veces. Entonces, lo único que podría pasar es que lambda de e fuera 0, que fuera un conjunto medible de medida 0. Pero también sabemos que está acotado por 1. Está acotado inferiormente por 1. Entonces, tampoco puede ser 0. Esta es la gran contradicción y significa que el conjunto E no es medible. Lo que supusimos aquí arriba, que sí era medible, es falso. Por lo tanto, E no pertenece, E no es medible, es decir, no pertenece a la sigma álgebra J estrella. E no es medible. Esto implica que cuando se está trabajando con conjuntos que no se sabe que está en la sigma álgebra de Borel o en la J estrella y se quiere utilizar la medida de Lebesgue, se tiene que probar medibilidad. Nos vemos en el siguiente video.